Muy buenos días. La Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Educación, a través del Centro de Humanidades, la Biblioteca Fray Pedro Favo y la Oficina de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales de la Universitaria Agustiniana, tienen el gusto de darles la más cordial de las bienvenidas al primer Encuentro Internacional de Humanidades en la Academia, un espacio de diálogo sobre distintos temas que interesan a los integrantes de nuestra comunidad académica. El proyecto Humanidades en la Academia, de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Educación, ha querido establecer un espacio de reflexión sobre el tema vocacional, razón por la cual tenemos en esta mañana como invitado especial a Fray Albeiro Arenas Molina, prior de la provincia de Nuestra Señora de la Candelaria de la Orden de Agustinos Recoletos, para dialogar acerca de la vocación agustiniana, un reto para la educación universitaria. El padre Albeiro, quien desde muy joven sintió el llamado de Dios en su vida y se vinculó al Seminario Mayor de Manizales, ha desarrollado su labor pastoral en Colombia como misionero de paz de Ariporo, Casanare, miembro del equipo de promoción vocacional de la provincia en 1995, promotor vocacional nacional en 1997, prior y párroco de la parroquia San Roque de Maní, Casanare, en 1998, párroco de la parroquia San Agustín de Bucaramanga en 1999, prior del seminario teologado en el 2001, rector del Colegio Agustiniano de Suba en el mismo año, vicario provincial, ecónomo provincial y prior de la Casa Provincial en el 2005. En 2013 es trasladado al Colegio Agustiniano y a la parroquia San Nicolás en Medellín. En el 79 capítulo de la provincia realizado en noviembre del 2013 fue elegido prior provincial de la provincia de Nuestra Señora de la Candelaria, cargo en el cual fue reelegido en el año 2018 y actualmente se encuentra desempeñando. El padre Albeiro es licenciado en Teología por la Universidad Javeriana de Bogotá, licenciado en Filosofía y Ciencias Religiosas por la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga, diplomado en Administración y Economía y doctor en Teología de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Los dejamos en compañía del moderador de este coloquio, Fernando Sánchez Gelbes, decano de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Educación de la Universidad Agustiniana. Bienvenido, señor decano. Sí, muy buenos días a todos. Padre Albeiro, agradecemos muchísimo su participación en nuestro evento. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación para comenzar este año con pie derecho nuestro proyecto Humanidades en la Academia, primer encuentro internacional de Humanidades en la Academia. Queremos señalar que el nombre internacional obedece a que este es el primero de 4 encuentros y en futuros encuentros, en el mes de septiembre, tendremos la participación de invitados internacionales. Padre, de una vez, ¿cómo se encuentra en esta mañana? Quisiera darle la palabra para poder saber cómo es que vamos a interrelacionarnos en este momento. ¿Qué tal? ¿Cómo ha sido este comienzo de día? Hoy 27 de agosto, día en que la Orden de San Agustín y la Orden Agustiniana, la familia agustiniana, perdón, la Orden de Agustinos Recoletos y la familia agustiniana celebran la fiesta de Santa Mónica. Buenos días, padre. Buenos días para todos. Pues como siempre, nosotros iniciamos el día puestos en la presencia de la oración en comunidad. Y por supuesto también ya hoy celebramos la Eucaristía en honor a Santa Mónica, hoy es su fiesta.
por supuesto a través de los medios, que ya pues hay muchas personas que nos siguen y a las que hemos invitado a participar de esta celebración. Y bueno, aquí estamos para compartir un rato en este encuentro, para lo cual soy un poco malo, pero bueno, aquí estamos. Bueno, padre, no, aquí estamos. Digamos que últimamente las cámaras nos van intimidando un poco. La, la nueva realidad que pasar tanto tiempo frente a la cámara, no solamente a usted, a muchos otros también, a los profesores mismos, a los estudiantes, los intimida. Sin embargo, ahí estamos haciendo esta labor noble, portando adelante esta labor noble de la enseñanza, de la educación. Padre, en este encuentro que tiene como contenido particular la vocación del ser humano, con una connotación obviamente a la vida religiosa, queremos reflexionar con usted desde la universidad lo que puede ser ese ejercicio. En un primer momento quisiéramos que usted rápidamente nos comentara la opinión que le merece el que algunos académicos consideran que el joven de hoy es más bien una persona arreligiosa. ¿Será que Dios realmente se está alejando del ser humano o es el ser humano el que está perdiendo su dimensión espiritual, padre? Sí, yo creo que en algo tienen razón al percibir esta imagen en los jóvenes de hoy, pero en el fondo la realidad no es tanto así. Lo digo por dos razones fundamentales. Una, por la experiencia que tengo en el acompañamiento de jóvenes en lo humano y en lo espiritual. Finalmente, ellos descubren que Dios siempre ha estado presente en sus vidas. Y la experiencia de San Agustín. En San Agustín tenemos un referente muy interesante en este sentido. Cualquiera pudiera decir que Agustín en su juventud era un hombre sumamente religioso, pero va a ser el mismo el que después en sus escritos nos va a decir que Dios siempre ha estado presente en su vida, y precisamente mirando esa experiencia de vida de San Agustín, uno concluye exactamente eso, esa presencia siempre de Dios ahí. Lo que pasa es que tanto ayer como hoy, lo digo por el tiempo de Agustín, por hacer alguna referencia al pasado, y hoy porque es viable, es la realidad que estamos viendo. Digamos que los jóvenes tienen muchas dispersiones. El mundo de hoy le está mostrando al joven muchas alternativas, ¿no? Y entonces ahí hay un problema, y empieza a ser un problema y a la vez un llamado de atención en estos contextos de la educación y de la formación, porque el joven no tiene las herramientas. Cuando ellos hablan con uno, descubrimos que no tienen las herramientas para manejar toda esa dispersión que se les está presentando. Y ahí es donde digo que es una responsabilidad de la educación y de la formación el darle esas herramientas al joven para que no se disperse en todas esas cosas, para que se pueda centrar en menos cosas y pueda realizar su vida y concretar sus ideales. Y entonces es lógico que dentro de toda esa dispersión, pues la presencia de Dios allí se va desapareciendo, va dejando de ser importante, va dejando de ser fundamental, empiezan a ser fundamentales otras cosas, y entonces por eso pareciera que el joven es religioso o que Dios ha abandonado a los jóvenes, y no es así, es que más bien esa dispersión le ha robado la atención de los jóvenes hacia esa dimensión espiritual, hacia esa dimensión divina. Nos corresponde a nosotros, precisamente desde la formación, desde la educación, entonces, tratar de encauzar esos jóvenes para que tengan, como decía, esas herramientas
que les permita tener cuidado frente a tanta dispersión, que sean capaces de centrarse, de ubicarse, de tomar decisiones fundamentales en medio de tantas opciones. Eso creería yo que es lo que está sucediendo cuando vemos que los jóvenes tienen una apariencia relativamente religiosa. Ok, padre, muchas gracias. Bueno, entonces, Dios no se ha alejado del ser humano. Creo que es un concepto que entendemos fácilmente y del que nos alegramos de confirmar. Quisiera, antes de hacer la siguiente pregunta, padre, explicarle a quienes están acompañándonos, agradeciéndoles su presencia en este momento con nosotros, que mientras hablamos, tanto el padre Albeiro, el invitado principal, y el moderador, se va viendo una presentación que corresponde a una bibliografía que contiene el tema básicamente de San Agustín, pero también temas vocacionales. Esta bibliografía la encontramos en la Biblioteca Pedro Favo de la Uniagustiniana. Padre, en segundo momento podríamos unir las dos preguntas que siguen. Dice, la pregunta es, ¿qué es la vocación? ¿Qué es la vocación? No es ya una opinión, sino ¿qué es la vocación? ¿Y cómo se relaciona ella con el servicio? Gracias. La vocación indudablemente es una llamada, es una inclinación. Y en el caso, pues, de la vocación religiosa, pues obviamente es una llamada del Señor, que precisamente en el camino de la vida, con las personas, en las experiencias y en los acontecimientos, vamos discerniendo, vamos descubriendo precisamente esa llamada. Cuando vamos descubriendo en nosotros gusto por algunos servicios precisamente. La relación que tiene la vocación con el servicio es total, no se puede entender una vocación sin servicio. Es precisamente eso lo que nos va indicando a nosotros ese tipo de vocación. Ahora, hay diversos servicios, lo que hace que también esa vocación sea diversa de acuerdo a los carismas que presentan, en este caso, pues las distintas familias religiosas, las distintas comunidades o incluso las diócesis. Pero entonces es esa llamada que en la vida uno va descubriendo en los acontecimientos, y las personas que van caminando con nosotros también nos van haciendo descubrir que tenemos esa vocación. Ok, padre. Entonces, bien, es un llamado. Esperemos que nosotros seamos de hecho, todos somos llamados. Entiendo que todos somos llamados y depende un poco de esa manera en que nosotros vayamos viendo ese llamado. Padre Albeiro, la mayoría de las personas que en este momento se encuentran con nosotros en este encuentro lo conocen. Vamos a distensionar un poco nuestra conversación, porque ahora vamos a entrar en un tema de experiencia vocacional, pero más personal. Queremos que nos hable un momentico de lo que fue su vocación o cómo fue su vocación. Por eso, en primer lugar, así con toda la libertad, con toda la amplitud necesaria y que usted requiera, díganos, padre, ¿qué nos puede contar acerca de su vocación, de su llamado? Permítame volver un poco atrás, porque me dejaste pensando en algo que creo que es importante, y es que hablando de la vocación y de la llamada, no hay que confundir los estados de vida con las profesiones, ¿no? Somos llamados a unos estados de vida, ¿verdad? Y dentro de esos estados de vida podemos profesionalizarnos. Eso nos ayuda precisamente a que el servicio que prestamos en esa llamada que sentimos y que estamos respondiéndole al Señor, pues sea de mejor calidad y sea más pleno y sea como más abarcante. Entonces, aquí lo importante también es no confundir esos estados de vida, la soltería, el matrimonio, el estado religioso, ¿no?
con las profesiones, el ser médico, el ser abogado, el ser arquitecto, en fin, muchos profesionales, y hoy día eso se está dando de una manera interesante. Una vez que han culminado sus carreras, su formación, sienten precisamente esa llamada, ¿no? Y entonces tenemos, por ejemplo, contadores, tenemos abogados, tenemos así algunos que ya han hecho sus carreras y han sentido pues esa llamada. Bien, con respecto a mi vocación, pues a ver, yo soy de una familia antioqueña, tradicional, por lo tanto numerosa, 10 hijos, campesina, que pues cuando nos mudamos a la ciudad de Medellín, nos asentamos cerca de una parroquia en la zona nororiental de Medellín, una zona fuerte allí, popular en Medellín, y ahí cerca pues de la casa estaba la parroquia de los Agustinos, la parroquia San Nicolás de Tolentino. Teníamos costumbre de ir cada 8 días los domingos a la misa. Mi papá y mi mamá en eso eran muy estrictos. Y bueno, allí empezamos a acercarnos a los grupos. El primero fue mi hermano. Yo tengo otro hermano religioso, sacerdote, Agustino Recoleto, que es el rector de la universidad. Él fue el primero que empezó allí digamos, a integrarse en los grupos de la parroquia, y entonces yo veía que pasaban muy rico aquello de las fiestas, los bailes, los paseos, las mujeres. Entonces también me fui animando, terminé también metido en los grupos. Allí pues conseguimos novia y teníamos pues eso, las parrandas, las fiestas. En Antioquia se parrandea rico, y entonces terminé en el grupo vocacional. El promotor, un padre ya mayor, el padre José Carvajal, era una persona muy interesante, muy acogedora, muy espiritual, muy religioso, y pues nos fue haciendo ese proceso de discernimiento. Primero entró mi hermano en la comunidad, por supuesto, él me lleva 2 años, casi 2 años, y después entré yo ya a la Linda, y digamos que seguí el proceso normal que tenemos de formación, que son unos años de filosofía en la Linda, 1 año de noviciado en el desierto de la Candelaria en Ráquira y 4 años de teología aquí en Bogotá. Tal vez lo más extraordinario dentro de mi discernimiento vocacional es que yo empecé este proceso al revés. Quiero decir, yo, por una crisis que hubo económica en mi familia, éramos 10 hijos, ninguno trabajaba, viviendo en Medellín, gastando a diestra y siniestra. Eso quebró un tanto a mi papá económicamente, y llegó un momento donde él nos puso a decidir que o regresábamos al campo o nos quedábamos en la ciudad por nuestra propia cuenta. En ese momento yo le comenté al promotor vocacional, al padre que nos acompañaba, y él me hizo la propuesta de venir a vivir aquí en Bogotá, en una casa de la comunidad, y estudiar en uno de los colegios de la comunidad, en el Agustiniano Norte. Bueno, un poco ese espíritu paisa de estar echado para adelante, no lo pensé muchas veces, le dije que sí, me vine a Bogotá. Sin conocer nada, sin saber. Eso era un mundo para mí totalmente extraordinario, una cosa inmensa. Yo estaba recién salido del campo. Y bueno, aquí nos acomodamos, terminé de estudiar en el Agustiniano Norte, y vivía en Suba, en la casa de los profesos. Y entonces allí le pedí al padre, en ese entonces el padre Jaime Escobar, que me permitiera vestir el hábito de los frailes, y él me lo permitió. Eso era una cosa especial, eso no se había dado, porque yo apenas era un aspirante a la comunidad. En la comunidad se toma hábito en el noviciado. Ahora, después de 3 años de filosofía, en el 4.º año se hace el noviciado, y ahí se toma hábito. Entonces yo ahí ya vestí el hábito, y por eso digo que empecé al revés.
Empecé por el teologado, por la casa de los profesos, porque allí vestí el hábito de la comunidad y bueno, ya ahí terminé mi bachillerato en el Colegio Agustiniano del Norte y ya inicié el proceso normal en La Linda, que bueno, pues tiene sus momentos alegres, sus momentos también difíciles, sus crisis, muchas veces los deseos de desistir, pero pues con la gracia del Señor ahí nos mantuvimos en el proceso de formación y nos mantenemos todavía pues respondiendo a esta llamada que el Señor nos ha hecho. Ah, ok. Padre, muchas gracias. Padre, ¿y perteneció al coro? Yo creo que no. No, no, tendré algunas virtudes menos la de cantar y es una de mis grandes frustraciones y tengo que decir que no aprendí a cantar precisamente por una novia. Ella era la que tocaba la guitarra y cantaba y me puse a ensayar con ella, pero o tocábamos la guitarra o estábamos en funciones de novios y eso no se pudo. Sí, claro, sí. Sí, difícil conjugar las dos cosas, padre, Sí, sí, entendemos. sí, sí, No, sí. pero muy chévere, padre, pero algún momento complicado de este proceso, digamos, de esos 7 años de estudio en Manizales, después en el noviciado, después en Bogotá, algún momento complicado de su vida familiar que nos quiera como resaltar, porque pues es muy bonito lo que nos ha comentado, pero también es parte de la vida las tristezas de las personas, ¿no? De los seres humanos. Y en este momento pues tenemos una oportunidad muy especial para saber de esas cosas, ¿no? Sí, yo precisamente cuando en vísperas de entrar al seminario, mi mamá murió y para mí fue un golpe muy duro, pero pues yo ya había tomado la decisión y mi mamá sabía que yo, porque precisamente como les comentaba, estaba en Bogotá y yo ya vestía el hábito de los agustinos y yo ya pues estaba como muy convencido del ingreso a la comunidad. Entonces fue un golpe muy duro, por supuesto, y con todo y eso, pues así ingresé al seminario. Ingresé con el duelo de la muerte de mi madre. Y después allí en los primeros años, pues la ventaja que entramos un grupo bastante numeroso, un poco más de 30, estábamos allí en La Linda. Y entonces eso ayudaba muchísimo, pero pues no faltaban las crisis, las mamitis que decíamos al principio en el proceso de inicio de la formación. Y por otro lado, ver salir a compañeros que uno veía pues también como muy dispuestos, como muy entregados, como muy espirituales, eso no dejaba de impresionarlo a uno y pues también que saliera ese con el que iba haciendo uno migas, amistad en el seminario, pues eso también lo iba torpedeando a uno un tanto. Sin embargo, pues también la otra compañía de los demás compañeros, de los demás amigos, eso lo iba sosteniendo a uno. Sí, hay muchos momentos en la formación donde uno lo piensa muchas veces y piensa retirarse, pero Sí, gracias sí, sí. a los amigos, a los compañeros, a los formadores, al director espiritual, bueno, a todo este equipo de personas que están allí y por supuesto que uno se abre a ellas, gracias a todo eso, pues uno va perseverando. Pero el camino tiene sus, como se suele decir, el camino de rosas tiene sus espinas, ¿no? Sí, sí, padre. Bueno, padre, antes de respondernos la segunda pregunta de este otro segmento, me gustaría que nos comentara el nombre de su mamá y la pregunta de una vez la hago. ¿Cuál es se necesita un perfil así muy definido para comenzar una experiencia en la vida religiosa? Ya, bien, mi mamá se llamaba María Celina. Doña María Esto, Celina. sí, sí, es importante el tema del perfil, como cuando también vamos a mirar en la universidad cuál es el perfil de nuestros estudiantes. Y este perfil, digamos que va cambiando un poco porque las circunstancias mismas nos van obligando a ello. Por ejemplo, antes mirábamos que los jóvenes que fuesen a ingresar a la comunidad viniesen de unas familias bien constituidas, es decir,
que papá y mamá estuviesen allí presentes, que estuviesen casaditos y que no hubiesen allí pues mayores dificultades. Hoy día pues esto es muy complicado y entonces hemos tenido que abrirnos un tanto en este sentido. O sea, ya no miramos con tanta exigencia el hecho de que el muchacho venga de una familia bien constituida. Entonces, son de las cosas que nos han ido hecho a hacer ajustar algunos de esos perfiles. Pero fundamentalmente apuntamos a una persona que tenga elementos de madurez humana. No los queremos perfectos, perfectos no hay nadie, ¿verdad? Pero que por lo menos la persona tenga algunos elementos y esté en la disponibilidad de dejarse ayudar en todo lo que abarca el tema de la madurez humana, que son muchos aspectos y que son fundamentales a la hora de responder y de ejercer una vocación, ¿no? Entonces, eso es muy importante para nosotros. Y lo otro también en la dimensión cristiana, que haya también algunos elementos de madurez cristiana. Tampoco los queremos santos, no buscamos jóvenes santos, porque pues, seguramente que los hay, ¿no? Pero bueno, la vida de los santos es bien particular. También buscamos allí personas que estén, pues eso, con la inquietud de conocer más, de madurar más en todos estos elementos de la madurez cristiana, de la identidad cristiana, y esos son dos elementos fundamentales. Después, si obviamente la opción es por un estado de vida religioso en una comunidad como la nuestra, entonces es importante que la persona tenga cualidades para vivir en comunidad, porque nosotros siempre vivimos por lo menos 3, 4 religiosos en una comunidad. Entonces una persona que vive solo, que no le gusta vivir con nadie, pues esa persona tendría que cuestionarse si su vocación es la de Agustino Recoleto o puede ser la vocación más bien sacerdotal, ¿no? Y también un elemento fundamental que marca nuestra vida religiosa son los votos. Entonces la persona tiene que, de alguna manera, mostrar, dentro de lo que de pronto decía yo antes, entre todas esas opciones que se le presentan, que la persona pueda definirse por una consagración en la pobreza, en la castidad y en la obediencia. Eso se dice muy fácil, pero eso no es tan fácil. Ahora, tampoco es imposible. Son cosas en las que uno va caminando y siempre hay ayudas, siempre hay pues esos lazarillos o esos bastones a todo nivel que le ayudan a uno a sobrellevar, pues digamos como entre comillas, estas cargas. Pero miramos mucho entonces en el joven, digamos que tenga estas cualidades, que tenga estos perfiles que son fundamentales a la hora de hacer una opción fundamental por una vida religiosa y concretamente Agustino Recoleta. Ok, padre. Gracias. Padre, dentro de los agustinos recoletos se responde a la vocación, al llamado, pero también a un carisma. ¿Cuáles son, en qué campos de acción se expresa ese carisma de los frailes agustinos recoletos? Sí, precisamente el carisma es aquello que diferencia a una comunidad de otra. Las comunidades como comunidades todas somos iguales, como las familias como familias todas somos iguales, papá, mamá, hijos, ¿no? Pero hay algo que diferencia a una familia de otra, y eso pasa con las comunidades religiosas, y eso se llama el carisma. Entonces hay unas dedicadas exclusivamente a la educación, por ejemplo, los hermanos de la Salle, ellos tienen ese carisma. Hay otros dedicados, por ejemplo, exclusivamente a la salud, los Camilos. Hay otros dedicados a las misiones, los de Yarumal, ¿verdad? Los agustinos recoletos, nuestro carisma tiene 3 elementos fundamentales. Uno, la oración, la contemplación, el diálogo, la intimidad con el Señor, y esto es muy agustiniano, ¿no? Muy de toda la filosofía y del pensamiento agustiniano, ¿no? La contemplación, el entrar en sí mismo
en la búsqueda y en el encuentro con Dios. Lo segundo, la fraternidad. Dentro de esa vida comunitaria de la que les hablaba ahorita, que vivimos 3, 4, 5 y hasta más, es importante la fraternidad, el poder compartir entre nosotros las tristezas, las alegrías, los proyectos, las ideas nuevas, lo que nos está pasando en los distintos lugares donde estamos trabajando. Bueno, en fin, todas esas cosas que nos hacen sentirnos hermanos y preocuparnos unos por otros. Entonces ese es el otro elemento. Y un tercer elemento de nuestro carisma es el apostolado, es el trabajo pastoral. Entonces ahí ya es donde los agustinos recoletos pues trabajamos en la educación, trabajamos en las parroquias, pastoral parroquial, trabajamos en la misión, en nuestra propia formación. Nosotros somos formadores de nuestros futuros religiosos y sacerdotes, ¿verdad? Y tenemos pues también ya otras fundaciones y trabajos del orden social, donde también trabajamos pues con los enfermos y con las personas más necesitadas. Pero fundamentalmente está pues el tema de la educación. Para nosotros es importante evangelizar a través de la educación, el trabajo parroquial, que es un trabajo sumamente extenso, bonito, porque allí tiene contacto uno con niños, con jóvenes, con adultos, con profesionales, no profesionales, es decir, con toda clase de personas. Y es un trabajo de formación, es un trabajo de celebración litúrgica, el trabajo del ejercicio sacramental, de poder acercar las personas a través de los sacramentos al Señor. Es un trabajo muy completo. Y la misión también es un trabajo muy interesante porque es ir, digamos, a lugares donde aún hoy encontramos que no hay suficientes vías, no hay luz, no hay comunicación. Y bueno, en estas condiciones hay personas que viven pues en unas condiciones muy particulares y pues para algunos es de gran satisfacción el poder insertarse en esos lugares y acompañar a estas personas y llevarles una palabra de esperanza, de consuelo, de formación, de acompañamiento. Eso hace que la misión sea también pues una parte de nuestro carisma bastante atractiva. Ok, padre. Bien, vamos a dejar este segmento de la experiencia vocacional un tanto personal y orientada concretamente hacia los agustinos recoletos, dejando el mensaje que el padre Albeiro ha estado en esos ministerios en los que nos acaba de mencionar. La expresión del carisma agustino recoleto ha sido, digamos, de alguna manera plena en la persona del padre Albeiro, porque pues fue misionero en Casanare, fue formador de religiosos en el seminario, también fue educador en el Colegio Agustiniano Suba, en la universidad por largos años, y ahora en la parroquia, estuvo en la parroquia de Bucaramanga, tal vez también asignado en algún momento a la parroquia de Medellín, y ahora en el gobierno provincial, o sea, ha estado en todos los campos y conoce pues perfectamente las incidencias y de cada uno de esos aspectos y ministerios. Bueno, no vaya a entrar en detalles, padre, pero como estamos intentando, queremos dejar un mensaje a los jóvenes que están con nosotros en este momento para que en su estado de vida puedan tener como una opción importante la vida religiosa. Sabemos que a veces la vida de seminario se llena de muchos mitos, ¿no? Y hay unas exigencias grandísimas, efectivamente las hay, pero pienso que es algo, una vida más bien muy normal la que se lleva en un seminario, a creer que está llena de atavios y de cosas extrañas y cosas raras, ¿no? Creo que la vida de seminario es una vida normal de un joven que se prepara espiritualmente, pero también intelectualmente para responder a unas exigencias del mundo moderno. Entonces, ¿el seminario, padre, es un espacio agradable o es un espacio de absoluto silencio, de absoluta quietud, de disciplina rígida, etcétera? A ver, aquí tal vez peque en decir alguna cosa que puede sonar extraña y es que
Tú dices que es una vida normal, efectivamente, y voy a decir que entiéndanme esto, entre comillas, para nosotros ya los que estamos, digamos, como al frente de la provincia, un tanto desafortunado el que la vida en el seminario se ha vuelto muy cómoda, muy cómoda. Y yo diría en este contexto que si muchos jóvenes se dieran cuenta de lo cómoda que es la vida en el seminario, bueno, no tendríamos cama para tanta gente. Porque como dices, hay muchos prejuicios alrededor, pero no, todo lo contrario. Yo pienso que allí mi experiencia pues fue sumamente agradable, yo me la pasé muy bien en todas las etapas de formación y sigo viendo que el joven que llega y quiere estar y llega porque realmente optó por esta vocación, es una persona que vive muy contenta, que vive muy agradada en el seminario. Y digo que es una vida más cómoda y más tranquila porque incluso a los seminaristas a veces le comparamos cómo muchos de nuestros jóvenes universitarios tienen que trabajar, estudiar, el transporte en el caso de Bogotá, ir de un lado al otro, eso es una cosa terrible, las situaciones en el hogar, o sea, llevan una vida terrible, terrible. Yo realmente muchas veces lo he dicho, no sé cómo hacen, me parece que son unos valientes, unos tenaces, como dicen ellos mismos, ¿verdad? Porque les toca muy duro, muy fuerte. A mí me impresionaba mucho cuando estaba en la universidad alguna vez que cuando salía por los corredores y por los prados, ver estudiantes que estaban durmiendo en los prados y yo les preguntaba a los vigilantes qué pasó, están drogados o están enfermos y ya los vigilantes los conocían y decían, no padre, están durmiendo porque estos muchachos trabajan y estudian y les toca muy duro y es tenaz. Entonces, la vida en el seminario no es como algunos la pintan. Ahora, depende, porque los trapenses o hay ciertas comunidades que ya viven la clausura completamente y si es una vida de completo silencio y ni se hablan entre ellos. No, la vida entre nosotros y los agustinos recoletos es una vida de mucha camaradería, de mucho compartir, muy alegre, muy fiesteros, como se tiene que ser, no se pierde el entusiasmo, no se pierde la alegría, ¿verdad? Eh, es una vida pues que obviamente tiene su disciplina, hay que respetar una disciplina porque es normal, pero pues tampoco es una disciplina tan estricta. Una disciplina que implica unos tiempos de oración, unos tiempos para comer juntos, unos tiempos de estudio, unos tiempos de descanso, unos tiempos de deporte, ¿verdad? Pero cuando ya uno asume esa disciplina, pues se la pasa muy chévere porque todo es en bien de su proceso de discernimiento y de formación. De manera que termina siendo, pues, como le digo, y me sonrojo un poco diciendo eso, pero es así, una vida un tanto cómoda comparada con la que le toca a algunos jóvenes fuera del seminario, que de verdad son experiencias muy, muy fuertes. Sí. Ok, padre, muchas gracias. Vamos a pasar al tercer tema, que es el último también, que lo hemos llamado aplicabilidad del tema vocacional en la universitaria agustiniana. Y quisiera comenzar con una pregunta que tiene que ver con la festividad de hoy. Santa Mónica, madre de Agustín. Fue ella, sabemos, quien mostró el camino a Agustín para que aprendiera a amar a Dios y quisiera servir a la humanidad. La pregunta que se desprende de esta característica de Mónica, padre Albeiro, es ¿cuál considera usted que es la tarea que debemos cumplir las personas que trabajamos en la universitaria para apoyar ese camino vocacional de algunos jóvenes, hombres o mujeres, que puedan tener una inquietud de responder a ese llamado? Fernando, a ver, ya que lo mencionas, pues sí, Santa Mónica en la vida de San Agustín, como mujer y como madre, cumplió una tarea, una misión fundamental. Mirando la vida de San Agustín,
así lo puede descubrir uno. Es un elemento humano y también divino, porque pues era un instrumento de la gracia del Señor para San Agustín, que hizo un gran trabajo en ese acompañamiento, porque eso fue lo que ella hizo con Agustín, acompañarlo y por otro lado, aconsejarlo, indicarle, orar por él, ¿no? Ya lo de las lágrimas, pues es una cosa también ya muy particular y al fin y al cabo, pues una madre que siente los descarríos, toda la situación pues de sus hijos. Muchas madres lloran incluso ni físicamente, en su corazón. El dolor es muy fuerte porque sus hijos se descarrían, sus hijos se pierden, sus hijos pierden el horizonte, el camino. Entonces, Mónica hizo aquí un trabajo extraordinario y, bueno, yo lo decía de alguna manera, y qué pena que haga referencia a mi discernimiento vocacional, pero pues también mi mamá o las mamás hacen un gran trabajo en este discernimiento vocacional. Y la mujer, cuando yo tuve esa experiencia de noviazgo, hablábamos mucho sobre el tema de la vida, de organizar una familia, de tener unos hijos, pero también hablábamos de la proyección en una vida religiosa, en una vida consagrada. Bueno, la persona con la que yo estuve en su momento entendía mucho de estos temas y entonces podíamos como hablar muy similarmente, ¿no? ¿Cómo se llamaba, padre? Claudia, Claudia, ok, sí. ahorita está Porque por el los Papa Estados Francisco Unidos. tuvo también un amor, ¿no? Amalia. Entonces, de pronto un día usted es el Papa, le recordaremos a Claudia, padre. Dios nos libre, todo mal y pecado. Bien, Bueno, entonces, siga, padre. no, quiero decir que en todo esto hay dos cosas. El trabajo de la mujer es muy importante. Bendito sea Dios por las mujeres y las mujeres en nuestra vida. ¿Qué seríamos nosotros sin las mujeres? Y eso hay que decirlo y por eso hoy nos duele tanto y valga sentar desde aquí mi voz y mi palabra cuando se hace lo que se hace con algunas mujeres. Eso es rechazable, eso es, bueno, condenable desde todo punto de vista. Eso no se puede, no se puede. Sigo diciendo que es nuestra compañera, la mujer es nuestra compañera, nosotros hacemos voto de castidad, nosotros no convivimos con las mujeres, pero a toda hora estamos con mujeres y trabajamos con mujeres a la par. Las mujeres en el trabajo nuestro son fundamentales y también hay comunidades religiosas, mujeres que se consagran su vida al Señor, al servicio de la iglesia, también en un carisma, también profesionales, en fin, y con ellas, con las religiosas, también trabajamos mano a mano en esta tarea de la evangelización. Entonces, digamos, desde ese perfil de la mujer y de la mujer madre, quisiera yo como decirle a todos estos docentes o todas estas personas a las que de alguna manera les llega un joven o un estudiante que es como su hijo, su hijo. Eh, los estudiantes universitarios son los hijos, digamos, de los docentes, de los maestros, ¿no? Y bueno, ahí es donde cabe poner como ese paralelo entre la madre que acompaña al hijo, que le duele lo que el hijo está haciendo cuando se desvía del camino. Eso tiene que darse en el docente, en el profesor, tiene que preocuparse porque ese joven que tiene al frente, ese hijo de alguna manera, ese hijo, digamos, adoptivo, para formarlo intelectualmente, humanamente, porque no solamente la formación es intelectual, sino sobre todo, y harta falta que nos está haciendo, humana. Entonces, ese deseo, ese ánimo de acompañarlo, de preocuparse. Los jóvenes, como decía al principio, tienen muchas dispersiones, tienen muchos problemas. El profesor tiene que acercarse al estudiante, escucharlo,
eso le permite que su formación llegue más al estudiante. No podemos llegar al aula de clase simplemente a dar el tema que hoy corresponde, porque sabemos que entre ese grupo de estudiantes muchos no te están prestando atención porque están pensando en sus problemas, en sus dolores, en tantas dispersiones de las que yo hablo. Y si tú no le prestas atención a eso como madre o como padre, pues ese estudiante, sí, está ahí nada más. Entonces yo pienso que ahí es muy importante llevar, digamos, como estos ejemplos a lo que nosotros estamos haciendo hoy, imitar un tanto hacia la responsabilidad que tenemos como docentes y como formadores del futuro, y eso no es una frase de cajón, que es precisamente los jóvenes de nuestra sociedad, de nuestro país. De alguna manera, padre, es la transversalidad de la universidad, ¿no? Las humanidades. Usted es parte de esos fundadores y de alguna manera creo que eso les animó, ¿no? En ese primer momento, ¿no? Sí, cuando se dice precisamente la vocación agustiniana, un reto en la universidad, en la educación superior, yo pienso mucho en eso, y por eso nosotros tratamos en las charlas, en los encuentros, de infundir un tanto ese pensamiento, esa filosofía agustiniana que es tan humanista, para que a su vez eso sea retransmitido a los estudiantes y ese sea como también el elemento diferenciador de la Universidad Agustiniana. Cuando iniciábamos este proyecto de universidad, muchos me preguntaban, bueno, en Bogotá hay muchas universidades, ¿por qué se va a diferenciar la Universidad Agustiniana? Y yo les decía, hombre, tenemos un elemento muy valioso que es el pensamiento agustiniano. Es poder beber todo ese pensamiento humanista y retransmitirlo a nuestros estudiantes. Créame que si lo lográramos, tendríamos unos jóvenes diferentes y una sociedad totalmente distinta. Muy bien, padre. Sí, es una tarea seguir humanizando la universidad, porque no solamente es el bonito campus que tenemos en Suba y en Tagaste, sino también humanizarla a partir de todas las actitudes y atención. Padre, voy a hacer una pregunta que ustedes, los agustinos recoletos, no sé si la provincia o la orden se han planteado a la hora del trabajo vocacional. Hace unos años se decía, todos somos promotores vocacionales. Ahora, en la orden o en la provincia se habla con expresiones arar, sembrar y cosechar. ¿A qué apuntan estas expresiones, digamos, en un trabajo vocacional, del que también usted fue protagonista, ¿no? Durante varios años de su vida religiosa? Sí, sí, vivimos esa experiencia. A ver, hoy tenemos este esquema, sobre todo en la etapa inicial, lo llamamos el itinerario vocacional, ¿no? El itinerario vocacional Agustino Recoleto IVA, y están esas tres expresiones. Mira, el significado es literal, o sea, nosotros en ese arar lo que hacemos es recibir esas personitas que dicen que quieren hacer parte de nuestra familia religiosa, de nuestra comunidad, y empezar a conocerlas en el diálogo, en el compartir, para mirar qué clase de terreno son, qué clase de personas son, y empezar a condicionar lo que haya que preparar para el paso siguiente, que es la siembra de la palabra de Dios, la siembra de todo este pensamiento agustiniano. Pero antes, o uno comete ese error, llega la persona e inmediatamente se ponía como a sembrar. Nos dimos cuenta que eso era un error y que primero, pues, el proceso es que debemos preparar la persona. Y en ese preparar es fundamental un diálogo personalizado, un diálogo permanente, y no es un diálogo de un hoy para un mañana, ¿no? Es un diálogo que lleva su tiempo, y en ese diálogo tanto vamos conociendo a la persona como la persona nos va conociendo a nosotros. Es un gana-gana de lado y lado, ¿no? En ese sentido. Y cuando ya la persona entonces vemos que está pues preparada, entonces ya empezamos
a sembrar esa semilla de la palabra, a fortalecer de pronto ya esa palabra que la persona ha escuchado vagamente o sutilmente, ya como afianzarla desde la misma Sagrada Escritura, desde el magisterio de la Iglesia, y por supuesto entonces viene ya todo lo propio nuestro, lo agustiniano, el pensamiento. Y claro, eso conlleva a ir mirando unos efectos, esa causa trae unos efectos, y entonces vamos viendo la reacción de la persona. Entonces ya es como la cosecha, ¿no? Esta persona nos está escuchando, esta persona sí le está prestando interés a esto, a esta persona sí le gusta esto, a esta persona se le nota pues que lo que vamos sembrando va provocando en él una transformación. Entonces ahí es donde vamos también mirando pues eso de la cosecha. Ok, padre. Bueno, padre, desafortunadamente en televisión el tiempo es muy corto. Algunas otras preguntas se nos quedan en el tintero, pero estamos recibiendo preguntas de las personas que nos están acompañando en este momento. Yo antes de pasar a esas preguntas, que serán muy breves y en pocos minutos, quiero, padre, de verdad agradecer este encuentro tan cercano, tan humano, bien, que podemos realmente resaltar el aprovechamiento que ha sido de escucharle y conocer un poco más de su persona. Quiero darle la palabra al profesor Jorge, nuestro maestro de ceremonias, porque él tiene la conclusión, digamos a modo de conclusión, ha ido escuchando las respuestas suyas, padre, y nos va a dar la conclusión de este momento antes de pasar a las preguntas finales del público. Profesor Jorge. Profesor Jorge. Sí, bueno, muchísimas gracias, señor decano, por ese ejercicio, y muchas gracias al padre Albeiro, porque definitivamente nos deja renovados. Dos aspectos principales de la presentación que nos hace el padre Albeiro que quiero resaltar como conclusión. Y primero es ese tema de la vocación, esa entrega, ese dar, ¿sí? Y esa vocación y esa entrega por parte del maestro y de la labor que nosotros realizamos desde la Universitaria Agustiniana y también la labor que se realiza desde los colegios agustinianos. Ese es un punto clave. Y el otro punto clave que quiero resaltar de la presentación que hizo el padre Albeiro tiene que ver con el papel de la mujer, ¿sí? Esa relevancia que tuvo en su vocación su mamá, esa relevancia que tuvo en la vocación de nuestro patrono San Agustín, también Santa Mónica, y específicamente llamar a la reflexión de cómo cada integrante de la familia agustiniana, tiene un papel en la reactivación de esas vocaciones, independiente si somos administrativos, si somos estudiantes, si somos profesores, si somos también, en este caso, directivos. Todos y cada uno estamos en función de reactivar esa vocación para todas esas personas que quieren hallar en Dios la respuesta. Entonces son dos aspectos principales lo que quería saber como maestro, como educador de la Universitaria Agustiniana, como parte de la especialización en pedagogía. Esta es una vocación. Agradecer entonces, en ese caso, irnos con estas dos ideas, invitarles para que ustedes puedan acceder al material de la biblioteca y en ese sentido le doy paso, señor decano, para que usted haga la respectiva conclusión con las preguntas. Muchas gracias. Gracias, profesor Jorge. Padre, recibimos varias preguntas. Quisiera, con todo respeto, agradecer todas las preguntas que nos hicieron. Y, perdón, pero con todo respeto quisiera matizar algún par de ellas. Voy a hacer una pregunta que nos envía la profesora Patricia Viviana Ramírez de Fernández desde el Colegio San Ezequiel Moreno en Santa Fe, Argentina. Ella dice, padre, ¿cómo se potencia una vocación agustiniana en la docencia cotidiana que lucha en una sociedad que promueve valores antievangélicos? Creo que también he insistido mucho en el tema del pensamiento, beber del pensamiento agustiniano. Yo creo que una manera de contrarrestar estas situaciones es precisamente fortalecernos en ese conocimiento de ese pensamiento agustiniano, de ese pensamiento humanista,
que nos permite pues tener unos principios, unos valores y un comportamiento pues frente a muchas situaciones de nuestra sociedad, pues lo más equilibrado posible y lograr a través de la docencia transmitirle eso a nuestros estudiantes. Yo decía, si nosotros logramos este propósito de empaparnos, profundizando en este pensamiento humanista agustiniano, vamos a lograr grandes cambios no solamente en nosotros, sino en los demás. Y eso fue lo que nos presenta San Agustín en su experiencia de vida. Si leemos su biografía, vamos descubriendo que ese cambio que se dio en él, después lo logró en muchas otras personas y lo sigue logrando. Hoy día, precisamente cuando nosotros bebemos de su pensamiento, se suele decir coloquialmente, nos sentimos tocados, nos sentimos interpelados. Entonces es seguir profundizando para fortalecernos más y más en ese pensamiento, en esa fuente humanista que fue San Agustín. Gracias, padre. Quisiera hacer compartir con usted una pregunta que nos hace la profesora Marta Graciela Arias de la Agustiniana. Hemos sido llamados para servir y hemos recibido unos dones. ¿Cómo lograr que la vocación del docente agustiniano sea realmente una vocación agustiniana plena? Yo no sé, permítanme y perdónenme si de pronto tiro piedras, pero llevo un poquito en mi corazón algo que me golpea mucho. Precisamente mi tesis para el doctorado en teología fue sobre Cristo como maestro interior desde el pensamiento agustiniano. Yo pienso que una de las cosas que el docente, el maestro tiene que tener clara es esa, precisamente. Es que Cristo es el maestro interior. A veces nos llenamos de soberbia pensando digamos, anclados en esos títulos. Yo soy el docente, yo soy el maestro, yo soy el que sé. Y sí, sabemos y transmitimos eso que sabemos. Pero pienso que es importante tener muy claro que el que hace la tarea es el maestro interior. Él es el que va iluminando todos esos conocimientos en la persona y el maestro es un acompañante. En eso insiste mucho San Agustín. El maestro es el acompañante y recuerden que San Agustín fue maestro. San Agustín fue docente, o sea, él habla desde su experiencia, ¿no? Y entonces eso, lo primero es que nosotros seamos humildes y reconozcamos que eso, somos unos instrumentos, somos unos acompañantes de ese servicio, ¿no? Y tenemos que mirar la docencia como un servicio. Yo también, cuando me dirigía a los docentes estando en la universidad, les decía eso, mire, desafortunadamente hoy, hablando a propósito de la vocación, se decía antes que el maestro era maestro por vocación, era una forma de hablar. Y si uno mira esos maestros antiguos, esos maestros, y muchos todavía hoy lo son así, ¿no? Pero desafortunadamente hoy las necesidades y las circunstancias hacen que el maestro pues está allí por la paga, está allí por transmitir unos conocimientos, como yo les decía antes, no se preocupa si el estudiante le duele, si el estudiante tiene angustias, nada de eso. Entonces se perdió como esa vocación por la docencia, entonces nos volvimos unos autómatas que llegamos al aula, transmitimos unos conocimientos, hacemos unas preguntas y si respondió bien, si no respondió bien. No, pienso que eso hay que cambiarlo un tanto y se cambia, pienso que estos dos elementos son importantes, siendo humilde y reconociendo que el maestro interior es Cristo y segundo, que la docencia es un servicio y el servicio hay que prestarlo con amor, con caridad, con dedicación, en fin, como nos lo enseña el mismo Jesucristo en la Biblia.
Todos tenemos que ser servidores al estilo Jesucristo. Ok, padre, gracias. Hay una pregunta que integra otras, la hace el profesor Julio César Rodríguez, y creo que viene muy bien para nuestro diálogo y sobre todo nuestros destinatarios. Padre, ¿cómo un joven puede articular la vocación religiosa con su estudio profesional o con su carrera profesional? Bueno, yo lo decía ahorita, hay muchos profesionales que están optando por la vida religiosa. Desafortunadamente, hay una de las condiciones que nos pone ahí como en cierta dificultad, y es que algunos ya son muy mayores y eso tiene pues su problema, porque pues tenemos como una edad más o menos límite entre los 32 años, porque entendemos ya todo lo que es la estructura de la persona hacia allá, ¿no? Pero igualmente, hay muchos que ya están saliendo profesionales muy jóvenes y digamos pues que están tocando a la puerta de nuestras comunidades y de nuestra comunidad. En este momento el promotor nacional de la provincia aquí en Colombia es abogado. Él terminó su carrera de abogado y en este momento lo puse de promotor vocacional y está haciendo un excelente trabajo. Y bueno, ojalá que no esté por ahí, pero además de abogado era rockero. Ah, sí. Eso nos pone así como una situación, como así que rockero, sí, él pertenecía por ahí a ese grupo de los del rock, de conciertos de rock y toda esa cosa, y hoy día lo vieran ustedes haciendo una oración carismática, que es todo lo contrario a estar en un concierto de rock. Pero bueno, también el religioso dentro de su desempeño del carisma y de su servicio, puede prepararse en una carrera profesional y, como lo dije antes, eso lo que le va a permitir es que su servicio sea más pleno, sea más pleno. El problema que sí se tiene es que puede desviarse. Entonces, por ejemplo, tuvimos un religioso en otro país donde él era médico. Entonces, a la vez, imagínense ustedes ser uno sacerdote y médico, el servicio es más pleno. Sin embargo, pues llegó un momento donde le pudo más la medicina y colgó los hábitos. Entonces se corre también ese peligro, pero sí hay la posibilidad que la persona como religioso también se pueda profesionalizar. De hecho, pues nos profesionalizamos casi todos en materias afines pues a nuestra vocación. Entonces, todas las materias que tienen que ver con la teología, con la filosofía, son materias en las cuales muchos de nosotros nos profesionalizamos. Bueno, padre, tres preguntitas muy corticas. Carol Givet Bustos nos pregunta, ¿cómo descubro si mi vocación es correcta cuando crea que la descubrí? Me imagino que se refiere a la vocación religiosa, ¿no? ¿Ya? Bueno, pues nada, yo lo decía y es así. Digamos que hay unos elementos que me ayudan en ese discernimiento. Las personas que están conmigo, los acontecimientos y el hecho de que lo que yo voy haciendo me va gustando y me va planificando. Eso me permite a mí entender que voy poniendo los pies por donde debe ser. Muy bien, padre. Padre, antes de la penúltima pregunta, ¿qué piensa? Esta no tiene mucho que ver con la vocación. Voy a dejar para el final una pregunta personal que le hacen. Esta con la universidad, usted tuvo una experiencia bastante amplia en la universidad. Sobre la educación a los pueblos indígenas en Colombia, ¿tiene usted alguna, digamos, posición? Sabemos la posición de la universidad siempre de acoger a cualquier persona que venga a integrar, pero ¿de qué manera o cuál es su opinión acerca de la educación a los pueblos indígenas y cómo las universidades deben acoger a estos estudiantes? A ver, por la universidad, pues obviamente puedo decir que en el caso de la Uniagustiniana, pues es una universidad, una institución universitaria de puertas abiertas para recibir y para ayudar a este tipo de población.
y entiendo que en este momento, no sé si lo manifiestan directamente, pero allí hay estudiantes y hay otras personas, quizás en la docencia misma, que pertenecen a este tipo de población. Pues no he escuchado que haya ninguna dificultad. De otro lado, tengo cercanía de alguna manera con este tipo de población en las misiones. En las misiones, nosotros tenemos en Oropué unos resguardos indígenas y pues lo de siempre, son poblaciones pues que no son muy tenidas en cuenta, y a pesar que el gobierno les da muchas posibilidades y muchos auxilios, pues no es tan fácil para ellos el tema de venir a la ciudad, de la educación, mucho menos algunas instituciones universitarias, pues sí, han tratado de acercarse, digamos, a estos lugares o a estas periferias, como lo hablaríamos nosotros en nuestro lenguaje eclesial hoy, pero con todo y eso no es fácil, no es fácil. Sí se presentan ayudas y todo lo que quiera, pero pues para ellos no es fácil salir de sus territorios, para ellos no es fácil, digamos, todo ese contexto universitario, ¿verdad? Pero pues sí está el llamado y nos tenemos que sensibilizar por apoyar a estos hermanos en todo lo que sea posible para que también tengan la posibilidad de esa formación, de esa educación. Bien, padre, finalmente, bueno, quiero disculparme con las personas que no pudimos hacer su pregunta. Profesor Mario, su pregunta creo que quedó respondida con la primera respuesta del padre Albeiro, muy en la misma línea. Discúlpeme usted, Zulma Juliet también, Adrianita Yamile León, disculpen. Y finalmente, padre, ¿cuál ha sido su mayor dificultad a lo largo de su trayectoria en su vocación? Ejercer el gobierno no debe ser algo fácil, ¿no? Bueno, pero bueno, no sé. Sí, efectivamente, a ver, yo tal vez la mayor dificultad que he tenido digamos, como religioso y en el desempeño de mi misión, tal vez fue precisamente el comienzo de ese proyecto de universidad en la provincia y en la orden. Fue un comienzo bastante fuerte porque tocó allí cambiar muchos paradigmas, ¿no? Y eso no es fácil. Es prácticamente ir en principio contracorriente, mientras las personas no se concientizan, no conocen, no se va dando el tiempo que nos va permitiendo como discernir que esos pasos que vamos dando son los más apropiados. Fue un momento muy difícil como religioso, como persona, y en esa misión que tenía en ese momento de sacar ese proyecto adelante, que sigue siendo pues un proyecto en desarrollo y un proyecto maravilloso, no porque yo lo vea así, sino porque muchas personas y ustedes que están allí ahora mismo se dan cuenta que es un proyecto que todavía tiene mucho por desarrollar y es un proyecto con mucho futuro y un proyecto encantador, un proyecto maravilloso. Entonces, el comienzo de ese proyecto para mí fue muy fuerte. Y bueno, sí, también el ejercicio del gobierno tiene momentos muy complicados, sobre todo que nosotros tenemos un gobierno donde todos, permítanme esta expresión, eh, todos somos dueños del letrero. Entonces, eso es muy complicado, donde no es simplemente una opinión, sino que esa opinión tiene más fuerza que cualquiera, y por eso mismo que acabo de decir, y eso complica. Pero bueno, ahí tratamos de liderar con la ayuda de Dios y obviamente también con el consejo de los mismos hermanos, y vamos saliendo adelante ya en un segundo periodo provincial. Ok, padre, discúlpeme, la pregunta la hizo Gloria Inés González desde la Uniagustiniana. Bueno, padre, la juventud siempre durante la época en que hemos sido jóvenes y los que fueron jóvenes en otras épocas y los que lo serán, tendrán una época muy especial de la que se acordarán siempre, toda su vida.
Es una época de retos, una época de decisiones importantes y donde se expresa con toda la vitalidad lo que es eso, la vida. En este momento creo que en Colombia, como en otros momentos también, la juventud está teniendo ataques serios. En las últimas semanas se ha acabado cobardemente con la vida de muchísimos jóvenes. A la luz de la festividad de San Agustín, Padre, nos quiere dejar un mensaje para, no solamente para esas familias que han sufrido en carne propia la pérdida de sus hijos, de sus jóvenes, sino para nosotros que estamos escuchando, bueno, sobre todo a los jóvenes que están escuchando a usted en este momento, un mensaje desde San Agustín en momentos críticos, dolorosos, casi que desesperanzadores, Padre. Sí, déjame decir algunas cosas al respecto. Lo primero, yo quisiera decirle a los docentes, vuelvo a algo que decía antes, y es que miren a sus estudiantes como sus hijos. Mírenlos como sus hijos, preocúpense por sus estudiantes. Mire ahí que usted puede hacerle mucho bien o mucho mal a esa persona y a esa vocación. Entonces, reflexionen mucho sobre la responsabilidad tan grande y tan delicada que tiene, como decimos coloquialmente, en sus manos, en sus manos. O sea, yo le digo a los padres de familia, gracias por creer en nuestro proyecto educativo, gracias por traer sus hijos a nuestra universidad y quisiera decirles a ustedes que valoremos eso en el sentido que lo acabo de decir. Y sobre todo también porque cuando reflexionamos en todo esto que nos suele suceder en la sociedad, en nuestro país, muchos hacemos referencia a la educación. Decimos, oiga, ¿qué está pasando con la educación? Porque yo sí creo que la verdadera revolución está es a partir de la educación. La verdadera revolución no está en las armas, no está en el dinero, no está en el poder, no está en el chantaje, no está en el secuestro, no está en el asesinato, no está en nada de eso. La verdadera revolución está en la educación y en la educación integral. No solamente el transmitir unos conocimientos, sino como les he dicho todo el tiempo, en preocuparnos por la persona, para que esa persona tenga criterio frente a todas esas opciones, frente a todas esas alternativas, para que esa persona sea capaz de hacer una elección fundamental. Porque definitivamente todas no se pueden, quisiéramos tomarlas todas, pero como dice la expresión, el que mucho abarca poco aprieta. Entonces, enseñémosle a nuestros estudiantes a enfrentarse a esas distracciones, a esas tentaciones, si se quiere, pues desde nuestro criterio eclesial, ¿no? A todas esas opciones que se le presentan. Hay que ayudarles en ese sentido, no solamente transmitirle unos conocimientos, o mejor diría yo, esos conocimientos tienen que ayudar a nuestros estudiantes a ser cada día más personas, mejores personas. Y a ustedes jóvenes, lo que dice Fernando es muy cierto. Mire, la mejor etapa de nuestra vida es la juventud. Uno recuerda con mucho cariño, con mucho entusiasmo. Me duele cuando escucho a jóvenes que no piensan así de su juventud, porque fue una juventud traumática, porque fue una juventud muy difícil, ¿no? Entonces, cuídense. Miren, tienen muchos parámetros, tienen muchos ejemplos válidos. Igualmente hay otros que no lo son, pero yo abogo por los que son válidos, por lo que realmente son, tienen que ser referentes para ustedes. Y ahí está uno concreto, San Agustín. San Agustín en su juventud fue díscolo, fue disperso, pero con todo tenía las cosas claras. Cuando uno lee su biografía, uno dice, este tipo se metió en un lado, se metió en el otro, estuvo allí, estuvo más allá. San Agustín, en esa inquietud, en ese deseo fuerte de búsqueda de la verdad, eso lo tenía clarísimo. Y entonces estuvo en las sectas de ese momento, tuvo mujer, tuvo hijo, en fin, estuvo en una cantidad de cosas propias, muy propias además de la juventud, pero no perdió el horizonte, no perdió el sentido de la vida, no perdió
los principios y los valores. Por eso digo, es un gran referente y ojalá pudieran leer y tener muy en cuenta eso en la vida. Esa inquietud por esa búsqueda de la verdad, tener esa decisión clara y firme, le ayudó a Agustín a no perderse más de lo que en su momento pues sucedió en su vida. Y yo les aconsejaría eso, jóvenes, sean muy claros en su vida, sepan lo que quieren, luchen por lo que quieren y no se dejen desviar, no se dejen despistar con tantas cosas que hoy les llama la atención. Y por supuesto también yo rechazo y siento mi voz de no estar, por supuesto, de acuerdo en ningún momento. Hombre, qué triste que acaben con nuestros niños, con nuestros jóvenes. No es la forma, no es la forma. No es por ahí, no es matándolos, no es abusando de ellos, no es secuestrándolos, no es como vamos a cambiar la sociedad, no. Tenemos que acabar con esa violencia, con todo eso. Y bueno, los violentos alguna vez me lo cuestionaban así, es verdad, también son hijos nuestros. Entonces, sea también un llamado para estas personitas que están haciendo tanto mal, que reflexionen, que se den cuenta que esa no es la solución y que más bien, como Agustín, vuelvan su corazón por el camino correcto. Padre, muchas gracias por permitirnos haber comenzado este ejercicio de humanidades en la academia con una exposición tan humana, tan sencilla, tan sincera, perdón, pero tan sentida de parte suya. Gracias por ese aspecto, por esa condición humana tan grande. Dios la bendiga y la multiplique. Quiero agradecer, Padre, a usted su participación, su presencia. Nunca dudó en decirnos que sí. Muchísimas gracias. Quiero agradecer a todo el equipo de la biblioteca, a la directora Adriana León, a la directora de la oficina de la ORI en la universidad, doctora Natalie González, a todos los que han estado detrás de esto, profesores, asistentes. Quiero invitarlos para el próximo encuentro, porque este es el primero, como les dije, de 4 encuentros. El segundo tendrá lugar el 15 de septiembre a las 10 de la mañana y se llama Aplicación de los Acuerdos de Paz en Colombia y en Perú. El 17 tendremos el conversatorio y exposición fotográfica Violencia y Paz en Colombia y cerraremos con el encuentro Espiritualidad y Educación Universitaria en tiempos de COVID con el señor arzobispo de Bogotá el 20 de octubre a las 3 de la tarde. Padre, no queremos que usted se vaya todavía sin que nos regale su bendición. Yo quiero despedirme de todos ustedes, nuevamente agradecer. Me disculpo con aquellas personas que plantearon sus preguntas, pero que no tuvimos espacio. Muchísimas gracias por el entusiasmo, por las ganas, por la alegría con que se acercaron a nuestro ejercicio, que esperamos se convierta en un proyecto en la Agustiniana, Humanidades en la Academia. Padre, su bendición. Y si quiere decirnos algo de cierre, bienvenido. Saludo al Padre Enrique, que nos está escuchando también. Sí, quisiera finalmente decirles que Dios está siempre con nosotros, aunque nosotros no lo percibamos, Él está ahí. Y no porque no lo percibimos, no porque Él no esté, sino porque tal vez las preocupaciones y las angustias hacen que no lo percibamos, que no lo veamos, ¿no? Y esto lo digo sobre todo en estos momentos en que estamos pasando por esta situación tan complicada, inédita y todo lo que ya se ha dicho al respecto de esta pandemia. Tengan la confianza puesta en el Señor, saldremos adelante, perseveremos mucho en tener paciencia, que todo esto pasará y por supuesto en cuidarnos y cuidar a nuestros semejantes. Muchas gracias a todos, bendigo este nuevo proyecto y les deseo muchos éxitos en adelante en el desarrollo de él y que Dios los bendiga a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y muchas gracias por invitarme. Bueno, Padre, muy amable usted. Muchas gracias a usted. Nos despedimos, que estén todos muy bien, que pasen un feliz 27 y mañana
28 de agosto, celebrar con alegría y entusiasmo a nuestro Padre San Agustín. Hasta luego.